Lo que van a escuchar a continuación es una predicada de Iglesia Camino Guadalajara. Pues que obvio mueve emociones, ¿no? Y es natural. Pero más que ese gozo, pues es el gozo de Cristo. Es el gozo de estar congregados como una familia para alabar a nuestro Dios. Y pues gracias. Me vi muy sorprendido cuando empezaron a cantar. Yo dije, esa la conozco. La destrozaron, pero... No, muchas gracias a mi esposa, al grupo de alabanza. De veras que me sorprendió muchísimo. Les agradezco. Ok, pues toma tu Biblia, por favor. Vamos a ponernos en pie. Porque pues vamos a abrirla inmediatamente, ¿verdad? Así es de que todos juntos decimos esta convicción que tenemos con respecto a la palabra, ¿de acuerdo? ¿Listos? Vamos. Hoy vengo a la palabra de Dios. Ahí mi vida encuentra amor, significado y valor. A partir de ella nunca más seré igual. Amén. Pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a la palabra de Dios. Como iglesia local, tenemos el objetivo de alcanzar e influenciar al mundo por medio de Jesús. Ese es el objetivo que como iglesia local tenemos. Alcanzar e influenciar al mundo por medio de Jesús. Y esto de alcanzar al mundo se está refiriendo al evangelismo. Queremos alcanzar al mundo con el evangelio de Jesucristo. Y esto de influenciar al mundo habla del discipulado. Queremos levantar discípulos de Cristo que con su vida, que con su testimonio impacten, influyan a cuantos más puedan. Ese es nuestro objetivo. Y todo esto lo queremos lograr no en nuestras fuerzas. Lo queremos lograr en el poder de Jesucristo. Lo queremos lograr por medio del Evangelio de Jesús. Estamos por iniciar un nuevo año. Y yo, en particular en este momento, te quiero animar a que nos propongamos a trabajar por lograr este objetivo. Que trabajemos por alcanzar al mundo con el Evangelio, por alcanzar a cuantos nos rodean con el Evangelio. Que trabajemos para levantar más discípulos de Cristo que con sus vidas impacten a los que les rodean. Quiero animarles a trabajar para que en este año que estamos por iniciar sean muchos los que oigan el mensaje de la cruz por medio de nosotros. Que sean más los que con vidas intencionales crezcan como discípulos. Que trabajemos todos en esto. Y quiero animarles a que trabajemos en esto, aunque en ocasiones parezca que no estamos logrando mucho. ¿Sí? Trabajar en esto, aunque de pronto parezca que no estamos logrando mucho. Pero eso sí, confiando en que tarde o temprano habrá fruto, por lo que habremos sembrado. Quiero también dejar claro algo. Evangelizar, mi hermano, es algo precioso. Es hermoso, es increíble el evangelismo.
Aunque en ocasiones esta labor se convierte en una actividad que no es sencilla. Esto de evangelizar en ocasiones lleva consigo el sufrir decepciones, sufrimientos, lágrimas. Pasa. Hay pastores, hay misioneros, hay hermanos de distintas congregaciones que al cumplir fielmente con esta tarea han sembrado, como la palabra dice, han sembrado con lágrimas. Pero quiero que sepas que a fin de cuentas hay un gran gozo. El gozo en sí de cumplir con esa tarea. Hay un gran gozo por los frutos que en ocasiones se pueden ver, pero en otras no vemos esos frutos de inmediato. Pero sabremos, como dije hace un momento, que la semilla la habremos dejado sembrada. De esto de fe quiero hablar hoy, mi hermano. Te quiero hablar de, y este es el título de lo que vamos a compartir, te quiero hablar de siembra. Aún con lágrimas, y habrá fruto. Para este 2026, mi hermano, siembra. Esa es la exhortación que te estoy haciendo hoy. Siembra. Y entendemos a qué me refiero con siembra, ¿no? No vamos a sembrar calabazas ahí en el patio, ¿no? Siembra. Aún con lágrimas. Y habrá fruto, hermano. En este 2026. Este título lo voy a dividir en dos puntos que son los mismos del título. ¿Sí? El primer punto es siembra aún con lágrimas. ¿Sí? Para desarrollar esta idea, creo que los viajes misioneros del apóstol Pablo nos van a ayudar a entender, a ilustrar y a ser animados en este concepto de sembrar a pesar de las lágrimas que en ello hay. Y creo que entendemos lo que estoy diciendo, las lágrimas, ¿no? Lo difícil, lo duro que a veces se llega a convertir esto. Estos viajes misioneros creo que nos van a ilustrar que a veces se siembra con lágrimas. En el Nuevo Testamento están registrados 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, en el que en esos viajes él está llevando el mensaje de Cristo a toda el Asia Menor y aún a Europa. Cada uno de estos viajes del apóstol Pablo se llevaban años, cada viaje. Él solía predicar sobre todo en pueblos que estaban ubicados en las costas, puertos marítimos, pero también solía predicar en pueblos que estaban en caminos, en rutas comerciales muy importantes de aquellos tiempos. A estos lugares principalmente él solía llegar. El primer viaje misionero del apóstol Pablo se narra en el libro de los Hechos, en los capítulos 13 y 14. En esos 2 capítulos vas a encontrar el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Este hombre, acompañado por Bernabé, parte de la iglesia de Antioquía que estaba en Siria. De ahí es de donde parten para hacer este primer viaje. Y al principio, el método del apóstol era llegar a las sinagogas para allí predicar. Pero su labor, mi hermano, tuvo que ser realizada en medio de mucha persecución de las poblaciones a donde él llegaba. Saulo, el perseguidor, porque ¿te acuerdas? Él era el perseguidor, ahora se estaba convirtiendo en el perseguido por causa de Cristo. La gente a donde él llegaba a llevar el evangelio, trataban de detenerlo, trataban de hacerle daño. En Listra, por ejemplo, en su primer viaje misionero, dice que Pablo fue apedreado. Y lo apedrearon de tal forma que todas las personas pensaron que había muerto y ahí lo dejaron tirado. Pero Dios milagrosamente salvó su vida. Así que
ante el rechazo que Pablo estaba teniendo por parte de los judíos, entendió que el llamado de Dios para él era predicar a los gentiles. De inicio Pablo se estaba dirigiendo a judíos, iba a las sinagogas como estrategia, pero ante el rechazo de los judíos decide en ese primer viaje que él iba a dedicarse, entendiéndolo como llamado de Dios, a predicar a los no judíos, es decir, a los gentiles. Y Pablo empieza a ministrar al pueblo gentil, pero este ministerio trajo mucha controversia. El tema era, ¿quiénes pueden ser salvos? El tema era, ¿cómo la gente puede ser salva? Así que entre el primer viaje misionero de Pablo y el segundo viaje del apóstol Pablo, se dio algo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Este concilio se narra en el libro de los Hechos, capítulo 15. Ahí vas a encontrar ese concilio. Ahí, en medio de una acalorada y fuerte discusión con fariseos que se habían convertido a Jesucristo, se concluyó por la iglesia, por los apóstoles, por los ancianos de Jerusalén, que los gentiles podían recibir a Jesucristo sin la necesidad de cumplir con las tradiciones judías. ¿Se acuerdan la situación, no? Querían obligar a los gentiles a circuncidarse, que cumplieran con fiestas, en fin, muchas cosas. Pero en ese concilio se llega a la conclusión: el evangelio también es para los gentiles y pueden venir a Cristo sin necesidad de cumplir las tradiciones judías. Ahora, de lo que te estoy platicando, rechazo, persecuciones, ataques contra su vida, conflictos, esos fueron las experiencias de Pablo por sembrar la palabra. ¿Sí te estás dando cuenta? Él solo quería sembrar la palabra y se encontró con todo esto. Su primer viaje misionero se caracterizó porque Pablo sembró con lágrimas. ¿No es cierto? Está predicando de Cristo y se encuentra con este tipo de cosas. En este primer viaje, Pablo estuvo viajando por 2 años. La fecha de este primer viaje se sitúa entre el 46 y 48 después de Jesucristo. Fue el más corto de sus viajes. O sea, este viaje de 2 años fue el más corto de sus 3 viajes. En este viaje, él recorrió 2,400 kilómetros, viajando al estilo de aquellos tiempos. Imagínate la cantidad de distancia que cubrió. O sea, no fue nada relajado su ministerio en este primer viaje. Después inicia su segundo viaje misionero. La descripción de este viaje está en Hechos capítulo 15, versículo 36, a Hechos 18, versículo 22. Este viaje inicia con un conflicto entre él y su consiervo. Fíjate cómo inicia. Él quiere predicar, él quiere dar el evangelio, está listo para dar el evangelio y dice, vamos a compartir el evangelio. ¿Y qué es lo primero que sucede? Conflictos con su consiervo llamado Bernabé. Fue tal la magnitud de este conflicto que se separan. Bernabé toma a Juan Marcos para dirigirse a Chipre. Pablo toma a Silas con la intención de ir al Asia Menor a llevar de la palabra, a confirmar aquellos primeros grupos, aquellas primeras iglesias que fue levantando. Pero una vez que él inicia su viaje con esa intención de dirigirse hacia el Asia Menor, sucede aquel acontecimiento de una visión de un macedonio, ¿recuerdas? Un macedonio que en visión le dice, ven a nosotros y ayúdanos. El apóstol Pablo entonces
redirige su viaje hacia Grecia. Él quería ir a Asia, pero por esta visión se va a Grecia y de esta forma el evangelio ahora se va a llevar a Europa, porque Grecia ya es parte de Europa. En este viaje destaca que Pablo formó discípulos de la talla de Timoteo. Es en el segundo viaje donde toma a Timoteo y lo empieza a formar como su discípulo. Se encuentra con una mujer llamada Lidia, muy importante en la historia de la iglesia en Filipos, como vamos a verlo en un momento. Se encuentra y toma a Aquila y a Priscila en este segundo viaje misionero. Pero el costo de lograr esto fueron azotes, fueron encarcelamientos, fue sufrir ataque de turbas. Y no estamos leyendo los textos porque nos llevaría mucho tiempo, pero allí en el 16, 17, 18 podrás ver cómo lo azotaron, cómo las turbas querían acabar con su vida, cómo lo encarcelaron. O sea, conflictos en el ministerio, conflictos en la tarea de sembrar la palabra, azotes, encarcelamientos, agresiones, era lo que rodeaba a Pablo mientras él predicaba el evangelio. En su segundo viaje misionero, Pablo también sembró con lágrimas. Muchas veces se siembra con lágrimas. Este segundo viaje misionero de Pablo lo realizó entre los años 50 y 52 después de Cristo. O sea, fueron 3 años. 3 años duró este viaje misionero del apóstol Pablo. Y se calcula que en este segundo viaje misionero recorrió 9,000 kilómetros llevando la palabra. Y de nuevo entonces compartir el evangelio, formar discípulos fue una tarea difícil, fue una tarea dolorosa. Y viene el tercer viaje misionero de Pablo, Hechos 18:33 al 20:38, ahí se describe el tercer viaje. En este tercer viaje, entre otras cosas, a Pablo le toca sufrir una revuelta, pero de aquellas en la ciudad de Éfeso. Esa revuelta la levantaron partidarios de la diosa Diana. Y no solamente sufre esa tremenda revuelta que por horas fue impresionante, pero también en este tercer viaje sufre un complot para matarlo. Se arma todo un plan para matar al apóstol Pablo. En este tercer viaje le toca a Pablo ir a comparecer ante gobernantes con tal de defender su ministerio. Y en este tercer viaje finalmente Pablo es enviado a Roma. ¿Todo por qué? Por predicar a Cristo. Por hablar de que Jesús es el Salvador del mundo. En Roma, a raíz de este tercer viaje, Pablo permanece 2 años en una cárcel. Pero dice la Biblia que aún allí él habló del reino de Dios, que aún allí enseñó acerca de Jesucristo. Impresionante, mi hermano. Oposición, amenazas de muerte, arrestos, andar compareciendo en distintos tribunales. Esas fueron las experiencias de Pablo en su tercer viaje misionero. O sea, de nuevo Pablo está sembrando con lágrimas. Este fue el viaje más largo de Pablo, le llevó de los años 54 a 58 después de Cristo. Y recorrió 4,300 kilómetros en este tercer viaje. No sé cuánto hay de aquí a Tijuana, no sé si alguien sabe, pero 1,000 kilómetros, no sé. En este tercer viaje, nada más en el tercero, 4,300 kilómetros. Sembrando con lágrimas. Y así como Cristo nunca ocultó el precio que implica seguirlo, creo que tampoco nosotros tenemos que ocultar el precio que implica predicar a Jesucristo, mi hermano.
Lo más fácil sería decirte, predica a Cristo y mira, chulada. Pero sí es una chulada, pero a veces tenemos que reconocer que predicar de Cristo implica lágrimas, padecer. Pablo sacrificó todo con tal de predicar a Jesús. Estuvo dispuesto a pagar el precio. 12 años evangelizando. 12 años, viajando más de 15,000 kilómetros. Y sabes, tal vez Pablo no vio el fruto que él hubiera querido ver. Pero para él valió la pena. O sea, te estoy diciendo y ya te platiqué en qué condiciones Pablo predicó el evangelio, con lágrimas. Pero ahora te estoy diciendo que para él eso valió la pena. Busca por favor la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Primera carta a Timoteo 1, 12. Dice así. Primera Timoteo 1, 12. Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aquí nos estamos encontrando con un apóstol Pablo que estaba cercano a sus últimos días en este mundo. Pero nos encontramos con un apóstol agradecido. No está renegando por el precio que tuvo que pagar por predicar a Cristo, no. Vemos a un hombre agradecido, sí, por la salvación que recibió por la fe en Cristo, pero nos encontramos aquí con un hombre que dice: doy gracias porque el Señor me puso en el ministerio. Pero Pablo, predicar el evangelio de Cristo te ha costado lágrimas. Yo, a pesar de eso, dice Pablo, doy gracias a Dios. Fíjate lo que puede provocar compartir el evangelio de Cristo. Sí te puede provocar lágrimas, pero en el corazón te produce una profunda gratitud a Dios. Pablo decía: doy gracias. Aunque ha sido difícil, ha valido la pena servir a mi Dios. Él estaba contento de servir al Señor, a pesar de lo difícil que fue. En Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Allá atrás cito, Filipenses 4, 1. El apóstol dice, Filipenses 4, 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cuál era el gozo de Pablo? Sus hermanos en la fe. Ellos eran su gozo. Ellos eran la prueba de que sus esfuerzos valieron la pena. Pablo, al ver a los convertidos, fruto de su ministerio, Pablo decía: ¿cómo me gozo de verlos? ¿Cómo me gozo nada más de recordar que un día yo te prediqué el evangelio, tú te rendiste al evangelio y ahora estás fiel siendo parte de una iglesia? Así que, mi hermano, como Pablo, trabaja para que muchos escuchen el evangelio por medio de ti. Aunque por momentos eso resulte difícil. Porque predicar del evangelio de la fe, bendito sea Dios, aquí en Guadalajara, México, no nos cuesta que nos persigan, que nos disparen, que nos encarcelen, hasta ahí, porque sí llegan a golpearnos. Pero bendito sea Dios, no nos cuesta eso aquí. Pero sí nos cuesta algo que también es doloroso. Predicar el evangelio muchas veces, ¿qué nos cuesta?
que nuestra familia nos cierre las puertas, que nuestra familia no quiera saber de nosotros, que nuestra familia nos diga, no los quiero en mi fiesta de Navidad, no los quiero en mi fiesta de Año Nuevo, porque ya sé que eres un aleluya. Vas a querer abrir la Biblia, vas a querer orar, vas a querer cantar alabanzas. Y duele que no puedas convivir con tu familia. Predicar del Evangelio cuesta que nuestros amigos nos rechacen, que compañeros de trabajo, de la escuela, no quieran convivir con nosotros. ¿Duele o no? Que se van a comer la pizza, que se van a jugar fútbol y no te invitan, porque eres el que está predicando de Jesucristo. Predicar del Evangelio aquí a nosotros nos cuesta el menosprecio, las burlas de la gente. Cuando yo jugaba fútbol en la prepa y me daban un pase y tenía que correr, ¡córrele, padrecito!, me gritaban. Y ahí iba yo tras el balón. Era el padrecito, ¿no? Nos puede costar, claro que sí. Problemas con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros compañeros. Predicar del Evangelio a veces implica esfuerzo físico, esfuerzo económico. Pero mi hermano, siembra la palabra de Dios aún con lágrimas. Hazlo, de veras. Los convertidos, los que crezcan como discípulos, van a ser tu gozo. Cuando veas cómo la vida de ese familiar, de ese amigo se está transformando gracias al Espíritu Santo de Dios, vas a decir, valió la pena pagar el precio de compartir el Evangelio. De veras, créemelo. Si ahorita solamente ves las dificultades de ser un testigo de Jesús, ve un poquito más allá y date cuenta que un poquito más allá hay gozo, hay satisfacción en hacerlo. Mi hermano, por favor, te animo y te exhorto, siembra el Evangelio, aún con lágrimas. Ahí está Pablo como ejemplo. ¿Cómo sembró el Evangelio? Con lágrimas. Ahora, yo quiero que veamos un poco más a detalle esto de que se siembra a veces con lágrimas, pero que tarde o temprano habrá fruto. Mi hermano, mi hermana, siembra aún con lágrimas y, punto 2, ¿qué? Habrá fruto. Habrá fruto. Para esto quiero que nos centremos en las experiencias que el apóstol tuvo en su segundo viaje misionero. Yo creo que en cualquiera de sus viajes pudiéramos notar esto, pero vamos a centrarnos en el segundo viaje misionero. Después del primer viaje, el apóstol Pablo dice, vamos a regresar a visitar aquellos lugares que visitamos en el primer viaje. O sea, iba a reafirmar a los que les predicó el Evangelio, ¿sí? Y inicia su segundo viaje y sucede todo aquello que ya te platiqué. Es desviado por aquella visión del macedonio y ya no va al Asia a reafirmar las iglesias, pero va a Macedonia. Pablo renuncia a sus planes, ¿te das cuenta? Pablo tenía planes y eran planes para servir a Dios. Pablo estaba convencido de lo que quería hacer. Señor, yo para servirte voy a ir a Asia. Y Dios le dice la Biblia, que le prohibió, no vayas a Asia. Y Pablo, queriendo servir a Dios, dice, bueno, entonces voy para acá. Y el Espíritu Santo le dice, no. Ah, caray, entonces ¿qué quieres? Y viene aquella visión y entiende que Dios lo estaba dirigiendo a Macedonia, concretamente a
Filipos. Él se va a Macedonia, conforme a la visión de ese varón macedonio, y llega a Filipos allá en Grecia, Macedonia, es la península aquella. Y en esta ciudad te quiero comentar 3 acontecimientos que sucedieron allí en Filipos, hablando de los frutos. Primer acontecimiento que sucede en Filipos es la conversión de una mujer que se llama, ¿alguien se acuerda? Sí, Lidia. La conversión de Lidia. Lo vemos en Hechos 16, por favor. Hechos 16, 13. Dice allí: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. En Filipos obviamente no había sinagoga en esos momentos. Entonces Pablo y su equipo deciden ir a orar y adorar junto al río, porque ahí era donde algunas personas solían hacerlo. Junto al río oraban, adoraban. Y dice aquí Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que estando en ese lugar, ellos se sientan y empiezan a platicar. Hacen una plática muy natural con las personas, con las familias, con las mujeres que estaban ahí reunidas. Y sin duda el tema de la plática pues ha de haber sido el de siempre, ¿no? La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ahí es a donde Pablo seguramente llevaba la plática a fin de cuentas. Versículo 14. Entonces, estaban platicando, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba, ¿qué? Oyendo. Y el Señor, ¿qué? Abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí está el apóstol Pablo platicando con algunas personas. ¿Y qué fue el resultado de esa plática? Una mujer fue el resultado de esa plática. Una mujer oyó. Una mujer creyó. Y gloria a Dios, mi hermano. Porque así se convierte una multitud cuando se predica el Evangelio. O así se convierta una persona cuando se predica el Evangelio. Hay un grande gozo en el Señor. Hay un grande gozo en los ángeles del cielo. Porque el valor de un alma es increíble para Dios. Para Dios un alma vale la sangre de su Hijo Jesús. Así que se conviertan 20, se convierta uno, es motivo de gozo. Ese día, a raíz de esa plática, una mujer se convirtió. Una mujer no judía, que estaba escuchando, dice ahí, ¿verdad? Que estaba oyendo. Estaba escuchando la proclamación de Cristo. Y dice este versículo, el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. A la gente, ¿qué le toca? Le toca oír. Es lo que le toca a la gente, oír. Pero ¿sabes qué? Sin la gracia de Dios, esas personas no pueden hacer nada. Lo mínimo que podemos animar a las personas es a que escuchen, pero ni nosotros ni ellos pueden hacer nada sin la gracia de Dios. Pero bueno, les toca oír. Pero observa que en la evangelización cada quien hace su parte. El cristiano, ¿qué hace? Habla, predica el evangelio. El inconverso, ¿qué hace? Escucha. ¿Y Dios qué hace? Abre el corazón. O sea,
que cuando tú estás evangelizando, ¿con quién estás trabajando? ¿Quién es tu socio? Wow. Estás trabajando con Dios. Él y tú están haciendo esa chamba juntos. Qué agradable es cuando en las cosas de Dios hacemos una tarea para la iglesia y te acompaña alguien. ¿No te sientes bien que alguien va contigo a hacer las cosas? Hace poco tuvimos que sacrificarnos y alguien fue conmigo a Tapalpa. Y se siente bien padre que alguien vaya contigo. Estamos preparando el siguiente retiro de matrimonio ya, ¿eh? Ya fuimos a ver hoteles, fuimos a ver muchas cosas allá. Es muy bonito que alguien esté contigo haciendo la obra, ¿no es cierto? Bueno, cuando estás evangelizando, hay alguien junto a ti haciendo la obra. Mientras tú estás hablando, Dios está tocando corazones. Dios está abriendo corazones. Trabajas con Dios y cada quien tiene que hacer su parte. Por decirlo de una forma, Dios pudiera estar tocando corazones, pero si no hay quien les diga, cada quien tiene que hacer su parte. Bueno, al parecer el Evangelio, es un hecho. Lidia se convenció, se entregó a Cristo y por lo que podemos ver, su familia también escuchó el Evangelio, porque Lidia y su familia, dice, se bautizaron. La familia de Lidia creyó. Así es de que el apóstol Pablo, en su ministerio, ahí en Filipos, al estar predicando el Evangelio, una familia se convierte. Y esto, como dije, trae alegría. Pero tal vez, si quiero pensar, el apóstol Pablo pudo haberse hecho una pregunta. Pudo haber dicho Pablo: renuncié a mis planes de ir a predicar el Evangelio por Asia, de predicar el Evangelio por aquellas ciudades. Renuncié a ello por venir a Filipos. Y vine a Filipos esperando encontrar a multitudes deseosas de escuchar el Evangelio. Si Dios me está enviando aquí, pues yo esperaba, ¿no? Diríamos, ¿no? Encontrar gente que iba a estar deseosa de oír el Evangelio. Y Pablo tal vez dijo: resulta que solo una mujer y su familia se entregó a Cristo. No visité Derbe, no visité Iconio, no visité Listra, donde ya levanté iglesias, porque el Señor me trajo aquí para que una familia se convierta. O sea, tal vez la pregunta era: ¿habrá valido la pena venir a Filipos para esto? ¿Habrá valido la pena venir a una ciudad donde no hay interés de oír el Evangelio? ¿Ha de haber sido una lucha para Pablo? ¿Tanto esfuerzo para tan poco fruto? Yo creo que más de uno aquí nos hemos hecho preguntas similares, ¿no? Yo creo que muchas veces nos llegamos a preguntar: ¿valdrá la pena predicar el Evangelio cuando casi nadie tiene interés? Ahí está el pastor diciéndonos: este 2026 vamos a predicar, vamos a dar el Evangelio a cuantos más podremos. ¿Pero para qué si nadie quiere oír? Podríamos decir: yo me he dado cuenta, pasa un año y ahí estamos, predique, y viene uno, vienen dos. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena esforzarse por predicar el Evangelio cuando solo uno o dos se entregan? Yo te digo algo: tienes que saber que a veces no vas a ver los frutos que quisieras ver. Pero no te decepciones. Sigue la dirección de Dios, sigue sembrando el Evangelio y da gracias a Dios por los convertidos, por los que se rinden a Cristo. Así sean 20, así sean 1.
mantente firme. Agradece a Dios. No es quizás lo que tú quisieras, pero tú mantente firme. A ver, esta entonces fue la experiencia que Pablo tuvo con esta mujer llamada Lidia. ¿A qué llegamos como conclusión? Que solo una mujer, una familia se convirtió. Un segundo acontecimiento en esta ciudad de Filipos fue el exorcismo de una esclava. Este pasaje de Hechos 16 nos narra que durante muchos días, mientras Pablo y sus compañeros iban a la oración, durante muchos días les salía al encuentro una joven que tenía espíritu de adivinación. Una joven que con ese espíritu de adivinación daba buenas ganancias, dice la Biblia, a sus amos. Y esta joven, vez tras vez, gritaba mientras seguía a Pablo y a los suyos. Allí en el 16-17, la segunda parte del 17, esta mujer poseída por un espíritu de adivinación que gritaba, ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Cada día que Pablo iba a la oración, esta mujer salía y ya la veo con los ojos desorbitados, bien, ¿verdad? Detrás de ellos. Estos hombres, ¿qué decía? Estos hombres son siervos de Dios. Estos hombres, ¿qué decía? Anuncian el camino de la salvación. Y ahí iba atrás de ellos. Pasaron uno, pasaron dos, pasaron varios días, hasta que Pablo intempestivamente se vuelve contra ella y le dice a este espíritu, 18, la segunda parte del 18, Pablo le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahí está esta mujer diciendo estas palabras y Pablo le pone un alto. Ahora, ¿lo que decía este demonio era cierto? Sí. ¿Eran siervos de Dios? Sí. ¿Anunciaban el camino de la salvación? Sí. ¿Por qué Pablo se incomodó? Porque Satanás es el padre de la mentira. Pero como padre de la mentira, en ocasiones él declara verdades con propósitos oscuros. Así que Pablo, si aceptaba esta proclamación, ¿sabes qué iba a dar a entender a la gente? Si él aceptaba que esta mujer dijera estas cosas poseída por el demonio, estaba aceptando entonces que el evangelio está ligado a ¿quiénes? A los demonios. Que el evangelio puede ser predicado por ¿quiénes? Por los demonios. Y esto hubiera dañado el mensaje de Cristo. Él no podía permitir que un demonio proclamara la verdad del evangelio de Jesús. Es como hoy con los falsos predicadores que causan tanto daño a los que los oyen, porque los que los oyen se confunden, o más bien confunden a esos falsos predicadores, los confunden con verdaderos siervos de Dios. ¿Me estoy explicando? Hay un falso predicador, la gente que de una manera tan indiferente los escucha y los acepta, esa gente dice: ese es un verdadero predicador del evangelio de Cristo. Y con eso, ¿qué están haciendo estas personas que escuchan a los falsos predicadores? Menosprecian a los verdaderos siervos del Señor. Los menosprecian no creyéndoles. Lo que dicen esos predicadores, dicen los que escuchan a los falsos maestros. ¿Qué dicen? Esos predicadores, pura mentira. No escuchan
a los verdaderos predicadores, no escuchan el verdadero mensaje del Evangelio. Y este era el mismo riesgo que Pablo veía con esta mujer poseída. Ahora, volviendo a nuestra historia, los amos de aquella jovencita se enojaron. Dice en 16, 19 al 22, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Resulta entonces que predicar el Evangelio, que liberar a personas de demonios, estaba dando por fruto inmediato. ¿Qué estaba dando por fruto inmediato? Alegría, éxito. Predicar el Evangelio, liberar a personas de las garras de los demonios, estaba dando por fruto inmediato, número uno, desprecio de la ciudad. Predicar el Evangelio estaba dando por fruto que la ciudad tuviera desprecio por ellos. Número dos, que los acusaran de predicar enseñanzas que dañaban a la sociedad. ¿Les está sonando? Número tres, predicar el Evangelio y liberar personas de las garras de los demonios estaba dando por fruto que el pueblo fuera violento contra ellos. Número cuatro, estaba dando por fruto que los azotaran. Y diría Pablo: ¿esto es lo que nos das por predicar tu mensaje? Porque a veces tomamos esa actitud. ¿Esta vida es la que me das por servirte? ¿Esto es lo que me das por esforzarme y por comprometerme con tus valores y tus principios? Y como que le queremos reclamar, ¿no? ¿Este es el fruto de servirte? ¿Cuánto sufrimiento y lágrimas habrá habido en los rostros de Pablo y de Silas y de Lucas que estaban con él? O sea, lo que ya dijimos, en ocasiones evangelizar trae al siervo lágrimas. ¿Qué pasó en Filipos? Lidia y su familia se convierten. Una joven es liberada del demonio. Y un tercer acontecimiento que sucede en Filipos: la conversión de ¿quién? Es bien famoso. La conversión del carcelero de Filipos y de su familia. Capítulo 16, versículos 23 y 24. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Después de haberlos azotado mucho, dice aquí, fueron echados a la cárcel, y ahí el carcelero toma a estos hombres y los mete en el calabozo de más adentro, ahí donde la luz del día no entraba, oscuro. Los metió en el calabozo de más adentro, donde la humedad, el calor han de haber sido insoportables. Los mete en el calabozo de más adentro, donde los olores por la suciedad de ese lugar han de haber sido fétidos. ¿O dónde quedaba la comida que se echaba a perder? ¿O dónde hacían sus necesidades?
Ahí les llevó el carcelero y les aseguró los pies con cepos. Ahora, ¿te imaginas vivir la experiencia, mi hermano, en ese calabozo? Soportar los dolores de tener que descansar tu espalda azotada, abierta en carne viva, y recargar tu espalda en la pared, o recostarte o recibir ese dolor, porque tienes cepos, no puedes voltearte del lado izquierdo ni del lado derecho, ¿verdad? ¡Wow! Y sin embargo, Pablo y Silas, en medio de estas circunstancias, ¿cómo respondieron? Dice la Biblia, y ahorita lo vamos a ver. En esas circunstancias respondieron cantando a Dios. Y lo hacían con tal entusiasmo que los demás presos los podían escuchar a pesar de los muros que les separaban. Y ahí los oían: el Señor regresará. Mira el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entre paréntesis te digo aquí algo, mi hermano. Esto nos dice algo. No hay lugar, no hay tiempo que sean lo suficientemente malos como para no orar, como para no alabar a Dios. No hay un tiempo tan malo que te impida hacer eso. No hay un lugar tan terrible que te impida orar y alabar a Dios. Ningún problema, por penoso que sea, te debe impedir orar y alabar a Dios. Bueno, resulta que mientras Pablo y Silas cantaban, sobrevino un gran terremoto que abrió la cárcel, las rejas, rompió las cadenas. Cuando el carcelero ve esto, de inmediato toma su espada, piensa matarse, y Pablo se lo impide, diciéndole: tranquilo, no lo hagas, nadie ha huido. Esto tocó el corazón del carcelero y hace aquella famosa pregunta. Versículos 30 y 31 del capítulo 16. Y sacándolos les dijo el carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. ¡Wow! Y serás salvo tú y tu casa. El Señor envía a Pablo a predicar la salvación por medio de la fe en Jesús. Y aún en la cárcel, él cumplía con esa tarea. Cree en Jesús. Mira, en la cárcel predicando a Jesús. Aquel día el carcelero creyó. Los de su casa creyeron. El carcelero limpia las heridas de Pablo, las heridas de Silas. Se bautiza. Lleva a Pablo y a Silas a su casa, les pone mesa, se regocija con ellos de haber creído a Dios. Después de esto, Pablo es liberado con todo decoro y justicia. No estamos viendo muchos detalles. Dice el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Estos siervos no fueron a ser consolados, fueron con el fruto de su labor a consolar. Y dice que salen de Filipos. Y salen no para abandonar la obra misionera. No, ¿para qué seguimos en esto? Vámonos. No. Dice que saliendo de Filipos se dirigieron a Tesalónica, fueron a Berea, fueron a Atenas predicando del Evangelio. Continuaron con su labor misionera, con el mismo entusiasmo, con la misma confianza en Dios, aún cuando se convirtieron únicamente, y lo digo entrecomillado, salieron entusiasmados a seguir predicando el Evangelio, a pesar que únicamente se habían convertido Lidia y su familia, el carcelero y su familia. ¿Cuántos se convirtieron en Filipos después de tanto esfuerzo y sufrimiento? ¿Ya viste cuántos
por las que pasaron, ¿no? ¿Cuántos se convirtieron? 2 familias. Pero ¿sabes qué pasó con el tiempo? En Filipos se levantó la primera iglesia de Europa. La primera iglesia de Cristo se levanta en Filipo. Y Pablo estaba profundamente agradecido con Dios por esta iglesia. Mira lo que Pablo dice en Filipenses 1, 3 y 4. Filipenses 1, 3 y 4. Filipenses 1, 3 y 4. Dice así, dice Pablo a los de Filipo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. A la larga, Pablo se sentía gozoso por esa iglesia. A la larga, esa iglesia trajo gozo a Pablo. Me estoy ubicando en lo que te estoy diciendo. Solo 2 se convirtieron, 2 familias, pero a la larga, esa iglesia le trajo grande gozo a Pablo. Se levantó una iglesia generosa que apoyó con ofrendas al apóstol. Filipenses 4:15, ahí lo podrás ver. Se levantó una iglesia llena de misericordia que solía ofrendar, en este caso, por los necesitados en Jerusalén, 2 de Corintios 8:4. Se levantó una iglesia llena de comunión en el Evangelio, Filipenses 1:5. La iglesia de Filipos fue una iglesia consagrada, entregada al Señor, dice 2 de Corintios 8:5. La iglesia de Filipos fue una iglesia que se organizó perfectamente con sus obispos y con sus diáconos, Filipenses 1:1. La iglesia de Filipos se encargó del cuidado del apóstol Pablo mientras estuvo encarcelado en Roma, Filipenses 2:25. ¿Notas la clase de iglesia que se levantó? En su momento Pablo solo vio únicamente la conversión de 2 familias, pero al tiempo ve que iglesia se levantó. Aquellas 2 familias que con tantas lágrimas ganó, germinó en una preciosa iglesia. Tú no sabes si aquel a quien le compartas el Evangelio y se convierta, en un futuro se va a convertir en un gran predicador, o va a ser la primera semilla para levantar muchas conversiones. Tú no lo sabes. Pablo sembró, y muchas veces sembró con lágrimas, pero al paso del tiempo, al paso de los siglos, el fruto ha sido enorme. Miles, millones de personas han conocido al Señor por aquella labor. En su carne, el apóstol Pablo tal vez no pudo alcanzar a ver el tamaño del fruto de su evangelización. Tal vez no lo pudo ver, pero yo estoy seguro que hoy desde el cielo está viendo el tamaño del fruto de su ministerio. Y yo creo que muchos de los que vamos a ir al cielo, si podemos, nos vamos a acercar a Pablo y le vamos a decir: gracias, Pablo, gracias por lo que hiciste. De una u de otra forma yo soy fruto de eso que tú sembraste con lágrimas. Hubo fruto de aquello que Pablo sembró con lágrimas. Hubo fruto. Mi hermano, siembra aún con lágrimas y habrá fruto, aunque de momento parezca que no. Aquellos viajes misioneros, aquella semilla que se sembró en Filipos,
que al principio parecían dar insignificantes frutos y que costó tantas decepciones, sufrimientos, lágrimas, al tiempo resultó en iglesias fuertes, saludables, generosas. Sembraron con lágrimas, pero hubo fruto de regocijo. Hermano, nunca olvides esto. Ningún esfuerzo evangelístico es en vano. Ninguno. En este 2026 yo te animo. Sembremos. Trabajemos en la formación de discípulos como no lo hemos hecho antes. Y no te desanimes si al estar compartiendo pareciera que nadie escucha, que nadie entiende. Te voy a contar una historia. Es un poquito larga. Hace un tiempo, ya la conté aquí, hace varios años, pero muchos no han escuchado esta historia. Y quiero contarte esta historia a propósito de esto que te estoy compartiendo. Así como con Pablo se ilustró este principio, esta historia te va a ilustrar este principio. Es la historia de un misionero y su familia. Voy a leer la historia. Por el año 1921, David y Svea Flot, una pareja de misioneros, viajaron con su hijo de 2 años desde Suecia hasta el centro de África, a lo que en ese entonces se conocía como el Congo belga. Allí se encontraron con los Eriksson, Joel y Berta, otra pareja joven escandinava, y los 4 comenzaron a buscar juntos la dirección de Dios. En esa época, 1921, en esa época de sensibilidad, devoción y sacrificio, sintieron que Dios los estaba guiando a dejar el sitio principal de la misión y llevar el evangelio a un área más remota de aquel país. Este fue un gran paso de fe. Luego de adentrarse 100 millas al interior de la selva a filo de machete, llegaron al pueblo de Ndolera. Allí fueron rechazados por el jefe, que no les permitió entrar a su dominio por temor a enojar a los dioses locales. Ellos buscaron otras aldeas, pero también fueron rechazados. Las 2 parejas optaron entonces por subir a 1,5 kilómetros por la cuesta de una montaña hasta llegar a un lugar donde pudieron construir sus propias chozas de barro. Oraron para que hubiera un avivamiento, pero no hubo ninguno. El único contacto que tuvieron con los habitantes fue con un muchacho joven, a quien se le permitía venderles a los misioneros frutas, huevos y gallinas 2 veces por semana. Svea, una mujer diminuta de solamente 1,20 metros de estatura, decidió que si este era el único africano con quien iban a poder hablar, procuraría guiar al muchacho a Jesús. Y de hecho, tuvo éxito, pero no había otros incentivos para seguir adelante. Mientras tanto, la malaria atacaba a los miembros de este pequeño grupo uno tras otro. Con el tiempo, los Eriksson decidieron que ya habían sufrido lo suficiente y se fueron para volver al sitio donde estaba la misión central. David y Svea Flot se quedaron solos. No solo eso, sino que pronto Svea quedó embarazada. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, el jefe del pueblo tuvo suficiente compasión como para permitir que la ayudara una comadrona. Así nació una pequeña niña a quien llamaron Aina. Svea había estado débil antes del parto por los ataques de la malaria que había sufrido. El parto la dejó agotada y sin resistencias. Solo duró 17 días. En ese momento, algo dentro de David murió. Cavó una sepultura. Enterró a su esposa de 27 años de edad y llevó a sus hijos a un lugar donde estaba la misión. Le entregó su hija recién nacida a los Eriksson y dijo amargamente:
me vuelvo a Suecia. He perdido a mi esposa y es obvio que no puedo cuidar de este bebé. Dios ha arruinado mi vida. Con esto partió hacia el puerto, rechazando no solamente su llamado, sino a Dios mismo. 8 meses más tarde, a los esposos Erickson les dio una enfermedad misteriosa y murieron pocos días después, uno detrás del otro. La pequeña criatura fue entregada a unos misioneros americanos, Arthur y Anna Berg, quienes le cambiaron el nombre a Aggie. Ella pasó gran parte de su infancia sola y frecuentemente jugaba juegos imaginarios. Fingía que tenía 4 hermanos y una hermana y ponía la mesa para ellos y les conversaba. Ella simulaba que su hermana la buscaba. Cuando la niña tenía 3 años de edad, la trajeron a Estados Unidos. Los misioneros llegaron a amar a la pequeña niña de todo corazón y temían llevarla de nuevo a África por miedo a algún obstáculo legal que los pudiera separar de ella. Decidieron por eso quedarse en su país natal y dejar el campo misionero para ser pastores. Fue así que Aggie se crió en Dakota del Sur, Estados Unidos. De joven asistió al colegio bíblico North Central en Minneapolis. Allí conoció a un joven llamado Dewey Hurst y se casó con él. Pasaron los años. Los Hurst estaban gozando de un ministerio fructífero. Aggie dio a luz primero a una niña y luego a un niño. Con el tiempo su marido llegó a ser presidente de la Northwestern Bible College de Seattle, Washington. Y a Aggie le entregó el hecho de encontrar tanta herencia escandinava allí. Un día apareció en su buzón una revista religiosa sueca. Ella no tenía idea de quién pudo haberla mandado y por supuesto no podía leer las palabras. Pero al darle la vuelta a las páginas, de repente se encontró con una foto que la dejó pasmada. Allí, en un lugar primitivo, había una tumba con una cruz blanca y sobre la cruz las palabras Svea Flod. Aggie se subió al auto y fue directo a un miembro de la facultad de la universidad que podía traducir el artículo. ¿Qué dice esto?, le preguntó. El instructor hizo un resumen de la historia. Se trataba de unos misioneros que llegaron a Endolera mucho tiempo atrás. El nacimiento de una bebé blanca, la muerte de la madre joven, el pequeño muchacho africano que fue guiado a Cristo y cómo después de que todos los blancos se fueron, el muchacho creció y por fin persuadió al jefe que lo dejara construir una escuela en el pueblo. El artículo decía que poco a poco ganó a todos los estudiantes para Cristo. Los estudiantes guiaron a sus padres. En total, unos 600 creyentes cristianos en el pueblo. Aggie supo además que su padre se había casado con la hermana de su madre y que habían tenido 3 niños y una niña aparte de su hermano mayor, David. Aggie realmente tuvo los 4 hermanos y la hermana con quienes había soñado desde niña y se propuso encontrarlos. Para el 25º aniversario de las bodas de los Hurst, el colegio les regaló unas vacaciones a Suecia. Allí Aggie procuró encontrar a su padre, quien había derrochado su vida en el alcoholismo. Hacía poco había sufrido un ataque de apoplejía. Aún amargado, tenía una sola regla en su familia: nunca mencionar el nombre de Dios, porque Dios me quitó todo. Cuando Aggie encontró a su hermana, le dijo: toda mi vida había soñado contigo. Yo acostumbraba a extender un mapa del mundo, ponía un auto de juguete encima y simulaba que viajaba por todas partes buscándote. Después de una reunión emocionante con sus hermanos, Aggie tocó el tema de ver a su padre. Los otros vacilaron. Puedes hablar con él, respondieron, aunque está muy enfermo ahora.
Pero tienes que saber que cuando oye el nombre de Dios, se enfurece. Agui no se dio por vencida. Entró al apartamento sucio, donde había botellas de licor por todos lados. ¡Wow! Un misionero. Y se acercó a aquel hombre de 73 años de edad, acostado en una cama desarreglada. Papá, dijo tímidamente. Él se dio vuelta y empezó a llorar. Aina, dijo él, nunca fue mi intención entregarte. Está bien, papá, respondió ella tomándolo tiernamente en sus brazos. Dios cuidó de mí. Al instante, el hombre se puso tenso. Las lágrimas cesaron. Dios se olvidó de todos nosotros. Esto nos ha pasado por causa de Él. Luego de haber dicho esto, se dio vuelta con su rostro hacia la pared. Agui lo acarició y sin temor continuó. Papá, tengo una pequeña historia que contarte y no te estoy mintiendo. No. No fuiste a África en vano. Mamá no murió en vano. El pequeño muchacho que ganaste para Cristo creció y ganó al pueblo entero para Jesucristo. La pequeña semilla que sembraste siguió creciendo y creciendo. Hoy hay 600 personas africanas que están sirviendo al Señor porque fuiste fiel al llamado de Dios en tu vida. Papá, Jesús te ama. Él nunca te ha rechazado. El anciano se dio vuelta para mirar a los ojos de su hija. Su cuerpo se relajó y empezó a hablar hasta vaciar toda su amargura. Al final de la tarde, ya había vuelto a Dios. Los próximos días, padre e hija gozaron juntos momentos agradables. Agui y su esposo pronto tuvieron que volver a Estados Unidos y unas semanas más tarde, David Flood pasó a la eternidad. Un año después, los Horts estaban asistiendo a una convención de evangelismo en la ciudad de Londres, en Inglaterra, donde oyeron un informe de la nación de Zaire, anteriormente Congo belga. El superintendente de la Iglesia Nacional, que estaba representando a unos 110,000 creyentes bautizados, habló elocuentemente de la propagación del Evangelio en su nación. Agui no pudo menos que preguntarle después si alguna vez había oído de David y de Svea Flood. Sí, señora, respondió el hombre en inglés por medio de un traductor. Fue Svea Flood la que me guió a Jesucristo. Yo fui el muchacho que le llevaba comida a sus padres antes de que usted naciera. Incluso hasta el día de hoy, todos honramos la tumba de su madre y su memoria. Él la abrazó y sollozó profundamente. Luego continuó. Tiene que venir al África para que vea con sus propios ojos. Con el tiempo eso fue exactamente lo que Agui Horst y su marido hicieron. Al llegar, fueron recibidos por el gentío alegre del pueblo. Agui también llegó a conocer al hombre que fue empleado por su padre muchos años atrás para bajar la montaña con ella en una hamaca que le servía de cuna. Por supuesto que el momento más dramático fue cuando el pastor llevó a Agui a ver por sí misma la cruz blanca de su madre. ¿Tenemos unas fotos? Ellos son David y Svea Flood. Ella es Agui. Está delante de la tumba de su madre. Ella se arrodilló junto a la cruz para orar y dar gracias a Dios. Más tarde ese día en la iglesia el pastor leyó Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere,
lleva mucho fruto. Y luego siguió con el Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hermano, los que siembran con lágrimas, siegan con regocijo. Este 2026, mi hermano, siembra. Aún con lágrimas. Pero habrá fruto. Fruto que tal vez te toque ver o no te toque ver, pero habrá fruto. Como pasó con estos hombres. Como pasó con Pablo. Como pasó con Silas. Sembremos para que esta iglesia, Camino Guadalajara, crezca en número, crezca en madurez. Yo, mira, mi hermano, quiero que nos propongamos un reto. Que este próximo año lo terminemos sin que quepamos aquí. ¿Qué te parece? Tomamos ese reto entre todos, que cuando termine el 2026 no quepamos. Mi hermano, de verdad, si todos viniéramos, somos como 90, mi hermano, somos como 90. Si todos viniéramos ya no cabríamos. Pero ¿por qué no nos ponemos este reto? Terminar el 2026 de una manera tal que ya no quepamos, y que una de dos, o ampliemos o que tengamos 2 cultos. Sembremos, aún con lágrimas, y mi hermano, habrá fruto. Déjame orar. No veo a mi hermana Marta, ¿sí está? Está con los niños. Entonces nos ayudas tú después de que yo ore bendiciendo. Vamos a orar. Padre, wow, qué maravilla, Dios mío, que es tal tu amor que quieres que muchos escuchemos el Evangelio y creamos, y quieres usarnos. Mi Dios, te ruego que nos ayudes a cumplir con esta tarea. Muévenos a compartir el Evangelio. Y si es tu voluntad, déjanos ver los frutos. Y si no, mi Dios, danos la convicción de que la semilla habrá quedado sembrada. Gracias por Pablo, por Silas, gracias por personas como es Bea y David Flor. Gracias por gente que ha sembrado con mucho esfuerzo y que a la larga han dado frutos preciosos para tu gloria. No queremos, Padre, ser una iglesia que va a trabajar solo para llenar un espacio. No, Señor, no. Queremos llenar este lugar de personas arrepentidas, de personas entregadas y consagradas a ti, de personas que impacten en cualquier lugar donde ellos vivan. Por eso es que te pedimos, Padre, convéncenos a cada uno de nosotros a compartir el Evangelio con intensidad, y quieras tú darnos la alegría de ver muchas conversiones y muchos discípulos consagrados a ti. Te lo rogamos, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.
su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y
salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Buen Dios, te damos gracias por este año que está por terminar. Señor, ayúdanos a cumplir esa misión que nos has dejado como iglesia y de manera personal a cada uno de nosotros, de ir a ser discípulos, Señor, a todas las naciones. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que este año que termina estuviste con nosotros y creemos que el año que entra también lo estarás, Señor. Ayúdanos a vivir convencidos de lo que somos tus hijos, Señor, que nos amas y que tienes un propósito para cada uno de nosotros en nuestra vida. Permite que este 31 de diciembre, Señor, podamos predicar el Evangelio a las personas con las que estemos, que puedan escuchar que hay un Dios que da esperanza, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que cuida de nosotros y que ese Dios tiene preparado para nosotros un lugar en el cielo. Así es que, Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí y bendice a aquellos que no vinieron, que forman parte de esta congregación, Señor, para que seamos fieles testigos de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Bendice trabajo, Señor, bendice negocios, bendice nuestras vidas, lleva salud, Señor, a los que están enfermos y ayúdanos, Padre, a aceptar tu voluntad, cualquiera que ésta sea. En el nombre de Jesús, amén. Y no te sientes, porque queremos hacer algo especial.